Bien, hermanos, volvemos a repasar un poquito lo que estábamos viendo. El tema es el carácter cristiano. Decíamos que carácter es aquello que hace una persona, que hace que una persona se distinga entre los demás. Carácter es aquello que hace que una persona se distinga entre los demás. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos un carácter, no solamente un temperamento que fue heredado de nuestros padres, sino también un carácter que está siendo formado en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Pero carácter, hermano, cuando pensamos que una persona tiene buen carácter, ¿qué es lo que estamos imaginando? Generalmente pensamos que una persona con buen carácter es una persona alegre, amable, íntegra, honesta, que tiene una moral intachable, que tiene amor y afecto y preocupación por los demás y un montón de cosas más. Y pensamos, esa persona tiene buen carácter. Y es que déjeme decirle que el carácter se demuestra en las acciones que tenemos. Aunque es bueno saber que el verdadero carácter reside en el corazón. Por eso muchas veces oímos expresiones por ahí diciendo, esta persona es de buen corazón, o esta persona tiene un corazón duro, amargado. Pero hablando en cuanto al carácter cristiano, podemos decir que el carácter cristiano comienza con la fe en Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque necesitamos fe para creer que Cristo va a cambiar nuestra vida, que Cristo va a obrar en nuestro corazón y que va a cambiar todas las actitudes negativas que tenemos para convertirlas en acciones que agraden el corazón de Dios. La fe es lo que separa el carácter cristiano de simplemente una buena conducta. Hay muchas razones para que una persona haga cosas buenas. Sin embargo, no es solo la actitud exterior lo que hace que el comportamiento sea bueno, sino lo que importa es el motivo que hay detrás de cada una de nuestras actitudes. El por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos lo que somos. O sea, todos podemos hacer buenas obras, pero ¿qué nos motiva a hacerlo? Muchas veces los motivos son erróneos, son equivocados. Muchas veces hacemos cosas buenas para quedar bien con alguien, para que alguien nos lo reconozca, nos lo agradezca, para sobresalir sobre todos los demás y que vean que soy bueno y que hago cosas buenas y que me comporto bien. Pero quizás son motivos equivocados. Lo importante, hermano, es lo que hay en nuestro corazón. Por eso digo que necesitamos la fe para que nuestro carácter tenga el motivo correcto para hacer cosas buenas que agraden a Dios. Porque eso es lo que el Señor recibe con agrado. Haz cosas buenas, pero que tu motivación también sea correcta. A Dios, hermano, le desagradan las apariencias, el ego, el orgullo, la vanidad, la hipocresía. Jesús dijo una vez ahí en Mateo 23, 27 y 28, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad
se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Son palabras de Jesús, hermano, refiriéndose a aquellas personas que aparentemente hacen cosas buenas, pero no hay un buen motivo en su corazón. Solamente quieren aparentar. Mire, el verdadero carácter cristiano incluye no solamente la acción correcta, sino el motivo correcto. Tener un carácter cristiano es tener un corazón que busca agradar y glorificar a Dios. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, versículos 23 al 25. Dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, hermano. No te vas a ganar nada con Dios si quieres solamente aparentar. Si en realidad tus acciones no las sientes en tu corazón. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Él conoce el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí y de todo el mundo. Ahora, el carácter cristiano es producto del Espíritu Santo. Mira, tú, yo y todos nosotros necesitamos reflejar la imagen de Cristo ante los demás. ¿No es así? Tú y yo necesitamos reflejar la imagen de Cristo a los demás. Pero tienes que proponértelo, tienes que decidir, tienes que determinar, formar el carácter de Cristo en tu vida. El Espíritu Santo, Dios mismo, nos va a ayudar a hacerlo. Pero ¿quién tiene que formar el carácter de Cristo en su vida? Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso decimos que el carácter cristiano es producto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien cambia el corazón del creyente para que pase de un estado de rebeldía y de incredulidad con un corazón de piedra a una fe y un amor con un corazón sincero que agrade a Dios. Es el Espíritu de Dios que mora en el corazón del creyente, que produce el amor de Dios y el amor a los demás. Y también produce el deseo de renunciar al pecado y al yo. A ese yo que muchas veces queremos agradar. Porque nos sentimos bien cuando hacemos bien las cosas, nos sentimos a gusto cuando todo sale bien, pero no estamos pensando más que solamente en nosotros, en estar bien nosotros. Pero necesitamos amor, el amor de Dios, para amar correctamente a Dios, pero también amar a los demás. Dice Tito 2, 11 y 12, ese amor de Dios nos enseña que debemos de dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos.
Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que mientras Cristo viene, hermano, tú y yo, con ese amor que Dios ha puesto en el corazón, debemos de dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a dejar de hacer lo malo, a dejar el pecado y ser honestos y fieles a Dios y esperar el día que Cristo venga por nosotros. Por eso debemos de prepararnos tú y yo. Dijimos una vez anterior que Cristo viene por una iglesia santa, sin arruga, sin mancha. Y si nosotros queremos irnos con el Señor, hermano, necesitamos empezar hoy mismo a trabajar en formar el carácter de Cristo en nosotros. Porque es el Espíritu de Dios el que produce el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto del Espíritu es lo que constituye el fundamento de un verdadero carácter cristiano en nosotros. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo produzca el fruto en nuestra vida. Tener todas estas cualidades, tener todas estas características para que seamos verdaderamente personas que tienen un real carácter cristiano en nuestra vida. Ahora, ¿cómo trabaja Dios para ayudarnos a crear un carácter cristiano en nuestra vida? Déjeme decirle que Dios usa las circunstancias de nuestra vida para ejercitar la gracia y la fe, haciéndonos crecer en el carácter de Cristo. Podríamos decir que el carácter cristiano se establece a través de la experiencia y ¿sabe qué más? A través de la aflicción. Pablo escribió allá en Romanos 5, 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Igualmente, el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1, 6, 7 lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, cuando tomamos la decisión de seguir los caminos de Cristo, nos estamos enfrentando a nuestro verdadero propósito en la vida. Paso a paso, ese mismo camino nos va ayudando a limar y a formar nuestro carácter como cristianos. Muchas personas piensan que un cristiano debe ser perfecto, que debe ser intachable, que debe de tener buenos pensamientos, palabras y una buena forma de vivir. Pero a decir verdad, hermanos, todos nosotros permanecemos cada día
en un continuo aprendizaje para formar el carácter de Cristo. No somos perfectos. ¿Sabe quién tiene un carácter perfecto? Solamente Cristo. Él es el único perfecto. Y no nos está pidiendo a ti y a mí que seamos perfectos, sino que trabajemos cada día en formar ese carácter, que nos esforcemos cada día para tomar la imagen de Cristo e implantarla en nuestro corazón y en nuestra vida, poco a poco, con la ayuda del Espíritu de Dios, dejando atrás cosas que no agradan a Dios, dejando atrás el pecado, dejando atrás la crítica, el juzgar, el chisme, el señalamiento, la falta de amor, la falta de perdón. Porque, hermanos, yo quiero que consideremos esta mañana si tenemos o si estamos en el proceso de implantar el carácter de Cristo en nuestra vida. Si Cristo viniera en este momento, ¿tú crees que te llevaría con Él porque vería que tienes un corazón que refleja su imagen? La verdad es que nos falta mucho, hermanos. Y si no comenzamos desde ahora a trabajar en formar el carácter cristiano en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Si Cristo viene mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, 5 años, no lo sé. Pero necesitamos reflejar la imagen de Cristo ahora en nuestra vida. Tenemos que empezar a trabajar en eso. Quizás dejar de ser como somos y comenzar a ser más como Cristo, reflejando el amor de Cristo. Nos queda entonces muy claro que no se trata solamente de lo que decimos o de lo que sale de nuestra boca, sino de marcar una diferencia constante en nuestra manera de actuar día con día. Y más aún cuando mostramos esas cualidades de manera muy honesta a los demás. No aparentemos lo que no somos, seamos honestos. Y si algo nos está fallando, trabajemos en corregirlo, hermanos. Dios nos está dando la oportunidad, mientras tengamos vida, Dios nos da la oportunidad de ir cambiando lo que tenemos que cambiar, hacer lo que tenemos que hacer, para ir impregnándonos del carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso no debemos confundir el carácter cristiano solamente con hacer cosas buenas. No es por obras, hermanos, solamente. Es por fe y por un esfuerzo diario de cada uno de nosotros por ir tomando cada día más y más el carácter de Cristo en un proceso, porque no es de la noche a la mañana, es un proceso. Pero si no comenzamos con el proceso hoy, ¿cuándo comenzaremos? Si supiéramos que Cristo viene mañana, diríamos, hoy voy a empezar a hacerlo. Pero sabes, no sabemos, solamente el Padre sabe. Por lo tanto, debemos de prepararnos cada día para tomar la imagen de Cristo e implantarla poco a poco en cada uno de nosotros. Mire, los cristianos estamos llamados a cooperar con el Espíritu Santo, no a oponernos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dios usa las circunstancias para irnos refinando en nuestro carácter cristiano. Necesitamos entender que al llegar a los pies de Cristo, como dice en la palabra, estamos dejando atrás nuestra pasada manera de vivir. Quizás esto pueda implicar dejar hábitos que solamente están dañando nuestra vida, y no solamente a nosotros, sino a nuestros seres queridos también.
tengamos que dejar cosas que nos dañan a nosotros, pero que afectan también a nuestra casa, a nuestra familia. Dejando de ser, hermanos, lo que éramos antes. Personas orgullosas, altivas, egoístas, odiosos, mentirosos, deshonestos, irresponsables, iracundos, personas de doble ánimo y muchas otras cosas más que van restando paz a nuestro corazón. Porque cuando una persona es así, hermano, yo le aseguro que no tiene paz en su corazón. Está siendo atormentada constantemente. Entonces, el carácter es lo que verdaderamente somos. Y como dije la semana pasada, lo que somos aquí y lo que somos allá afuera. Porque debemos ser íntegros, honestos y transparentes aquí y allá, donde todo el mundo nos ve. No es la apariencia externa, sino la realidad interna. Es la expresión de nuestro corazón, hermano, no de nuestra mente. Podemos tener ideas buenas, pero acciones equivocadas. Nuestro carácter no son las buenas ideas, sino la realidad de lo que hacemos, de nuestras acciones. Y mire, el carácter no es algo que tenemos de una vez, de un solo de una sola jalón o de una sola vez. Nuestro carácter es posible irlo cambiando, irlo desarrollando. Ese es el propósito de Dios. El carácter es el fundamento sobre el cual las personas edificamos nuestras vidas. ¿O no me va a decir, hermano, que la gente que tenemos alrededor no ve cómo somos y cómo nos etiquetan, dicen ahora? Mira, allá va el chismoso, allá va el criticón, mira, allá va el mentiroso, mira allá el que siempre hace cosas, mira aquella, ahí va la enojona. Porque nos etiquetan por lo que hacemos. El propósito de Dios es cambiar nuestro carácter. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de las personas de carácter? ¿Cómo conocemos que una persona tiene carácter? Cuando lo que hablan es consistente con lo que hacen, con lo que ven los demás que hacen, por nuestra conducta. Esto nos da autoridad moral y nos da influencia. Cuando una persona, hermano, ve que tú lo que dices lo haces, entonces te van a tener confianza. Si tú eres una persona que estás siguiendo el camino del Señor y estás escuchando la palabra de Dios y lo que Dios te aconseja, no nada más lo expresas, sino lo haces, tú vas a ser una persona que va a adquirir confianza y va a influir en los demás de buena manera. Y cuando las personas le creen y confían en ellas porque siempre hacen lo que dicen, cuando ven que no cambian, que no engañan, que siempre cumplen su palabra, que se mantienen de pie en toda circunstancia y con la frente en alto, entonces van a decir, esta persona es una persona de carácter. Porque a pesar de las circunstancias que está viviendo,
sigue adelante con la frente en alto, pase lo que pase. En cambio, las personas sin carácter pocas veces son tomadas en cuenta y pocas veces son respetadas. Necesitamos desarrollar un carácter cristiano maduro que implica la necesidad de ser un discípulo de Cristo. ¿Y sabes lo que se necesita para ser discípulo de Cristo y tener un carácter cristiano maduro? Te voy a decir varias cosas. Primeramente, se necesita disciplina. Es decir, desechar hábitos viejos, erróneos y establecer nuevos en el orden de Dios. Buscando agradar a Dios, buscando que Dios se glorifique en nuestra vida. Necesitas tener responsabilidad. La responsabilidad, hermanos, es tarea de nosotros, no de Dios. Nosotros necesitamos trabajar en ser personas responsables. Se necesita persistencia. Es decir, mantenerse firme a pesar de lo que venga, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo lo que vivamos, necesitamos mantenernos firmes y seguir avanzando y caminando hacia adelante. Necesitamos paciencia, hermanos. Toma tiempo, pero es un proceso. No es un evento que te llegue ya. Es un proceso en el cual Dios te va a ir llevando. Necesitamos convicción, es decir, estar totalmente decididos a lograr, sin sombra de duda, que Dios nos va a ayudar a cambiar todo lo viejo e implantar lo nuevo en nuestra vida. Necesitamos estar convencidos de que Dios nos puede ayudar en esa tarea. También necesitamos compromiso, pagar el precio sin bajar o hacer menos las metas que nos hemos propuesto, tener un compromiso de hacer las cosas. Necesitamos intencionalidad. Es decir, mantenernos con la mente fija en lo que queremos. Y mire, hablando sobre el carácter cristiano, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con un gran problema. Y ese problema fue la falta de carácter de los hermanos allá en Gálatas. Observe las palabras del apóstol. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y podríamos decirlo de esta manera, las palabras de Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Los cristianos de la ciudad de Galicia no habían formado el carácter de Cristo en sus vidas. Y esto representaba un gran dolor, dice Pablo, dolor de parto, para ese padre espiritual que era Pablo. Un cristiano sin carácter, hermano, es un dolor de cabeza. Definitivamente un cristiano sin carácter siempre será un dolor de cabeza para el pastor, para la iglesia y para todos aquellos que le rodean. Además, un cristiano sin carácter siempre será inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Una persona de doble ánimo es una persona sin carácter. Porque un día amanecen, por ejemplo, con ganas de buscar trabajo y al día siguiente que ya lo encontraron, se lo dieron, ya quieren renunciar porque el jefe o los compañeros de su trabajo no le cayeron bien. Hoy empiezan un negocio y en un mes lo cierran porque no vieron ganancias como ellos querían. Un domingo tienen ganas de congregarse y eso porque el día anterior tembló. Y el próximo domingo ya no se congregan porque prefirieron quedarse a ver el partido o porque se quedaron picados con la serie de Netflix que vieron la noche anterior. Hoy quieren servir en un ministerio. Mañana lo abandonan porque dicen que las reglas son muy estrictas, porque les exigen demasiado. Hoy quieren orar y tienen ganas de orar porque tienen una necesidad y mañana ya no quieren porque se les olvidó, porque les dio flojera. Un día le dijeron a sus esposas que estaban dispuestos a bajarle las estrellas del cielo con tal de conseguir el sí de ellas, y tiempos después se quieren divorciar porque dicen que ya no la aman. Qué difícil es tratar con una persona que no tiene carácter. Cuando una persona, hermanos, no tiene el carácter de Cristo, los momentos difíciles que puedan vivir van a ser un pretexto para altercar contra Dios o reclamarle a Dios y abandonar el ejército en el cual estuvieron, pero al cual nunca pertenecieron. ¿Y por qué digo esto? Porque aquel que pertenece al ejército de Dios y tiene el sello del Espíritu, no habrá nada ni nadie que lo pueda apartar de la presencia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, hizo unas preguntas allí en Romanos 8:35 diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Y ahí mismo da la respuesta. Nadie, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, me separará del amor de Cristo. Cuando tenemos el carácter de Cristo, nunca vamos a hallar un despropósito a las pruebas, al sufrimiento y al dolor, a la enfermedad, sino que doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos y damos gracias a Dios por todo lo que permite en nuestras vidas, sabiendo que Él es fiel y justo para darnos, junto con la prueba, también la salida. Aún en medio de todo eso, hermano, necesitamos seguir creyendo en el poder de Dios. Y nada ni nadie nos podrá separar. Mire, a mí hace unos días me dijeron: oye, con ese dolor que traes en la espalda que está fuerte, ¿le has dicho a Dios por qué permite que pases eso? Si tú le sirves, si tú le amas, si tú le oras. ¿Le has preguntado, le has dicho a Dios: oye Dios, ¿por qué permites que me pase esto a mí? ¿Y sabe qué le dije? Yo creo que anteriormente, hace años, yo sí cuestionaba a Dios
Y le decía a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor? Pero ahora ya no. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque ahora he entendido que Dios está formando mi carácter a través de todas estas cosas. Que Él está refinando mi carácter cristiano a través de todas las pruebas y aflicciones. Y hoy lo único que puedo decirle a Dios es, Señor, gracias por permitir lo que me está pasando. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que Dios tiene un propósito. Y quizás quiero entender que el propósito de Dios, por lo que está permitiendo que pase por este dolor, es porque Él me va a evitar un mal mayor más adelante. Porque quiere que ponga atención en mi salud, en mi cuerpo, ahora, antes de que todas las cosas se agraven y a lo mejor tenga que pasar por cirugías o por otras cosas más dolorosas. Y Dios lo quiere evitar. Por eso es ahora que estoy pasando por esto. Pero ahora entiendo que Dios tiene un buen propósito, que es evitarme pasar por males mayores. Pero a veces no lo entendemos, hermano. Cuando estamos pasando por pruebas y aflicciones, siempre le reclamamos a Dios. Siempre le decimos, Señor, si yo voy todos los domingos a la iglesia y me siento en las primeras filas y alzo mis manos y alabo, ¿por qué me pasa esto? Necesitamos carácter cristiano para decirle, Señor, si tú lo estás permitiendo es porque tú tienes un buen propósito. Y esto me va a enseñar algo y de esto voy a aprender algo. Y voy a fortalecer mi fe y voy a fortalecer mi carácter y voy a ser cada día mejor. Porque esa es tu voluntad. Pero junto con la prueba sabemos ahora que Dios nos da la salida, hermano. Pero como dije, el carácter maduro cristiano no llega de la noche a la mañana, no aparece de repente. Es el resultado de un proceso que incluye nuestra intención, nuestra decisión para poder cambiar, para moldarnos a lo que Dios espera de nosotros según su palabra. Hermanos, Dios a través de su palabra nos dice qué quiere de nosotros, cómo quiere que nos comportemos, qué quiere que dejemos, lo que quiere que hagamos, lo que quiere que no hagamos. Y el Espíritu Santo nos ayuda para vencer todas las dificultades que se nos puedan presentar en el camino y confiando en que Dios estará con nosotros durante todo ese proceso. Jesús mismo fue nuestro ejemplo, hermano. Él aprendió la obediencia, dice la palabra en Hebreos 5:8, a través del sufrimiento. Y soportó y venció todo tipo de tentaciones. Jesús es nuestro ejemplo. Porque el carácter se revela en momentos claves en nuestra vida. Se revela a través de pruebas y adversidades. Y tenemos un ejemplo en Job. Definitivamente un gran ejemplo es la vida de Job. Si usted conoce la historia, lo sabe, y si no, léala. Job perdió todo: animales, bienes, hijos, siervos y aún su propia salud, porque le dio una sarna que le cubría todo su cuerpo. Pero en medio de toda esta desgracia, leemos que jamás se arrepintió de tener fe en Dios. Jamás se quejó. Más bien, adoró al Señor. Y entonces el carácter de Job fue revelado, es decir, fue manifestado. Ahí, en esos momentos tan difíciles y tan complicados en su vida, él mostró ese carácter.
Y luego nos decimos y nos preguntamos, en los momentos que las personas pasan de prueba y de adversidades, ¿cómo puede una persona adorar a Dios en medio de tanta desgracia? ¿Acaso no le dolió la pérdida de sus hijos, de sus bienes, de su salud? Por supuesto que sí, le dolió. Este hombre era tan humano como usted y como yo, pero fue el carácter de Dios en su vida lo que lo hizo mantenerse firme ante tremenda prueba y tremenda adversidad. El Señor trabaja de diferentes formas para formar nuestro carácter. También lo hace a través de la corrección. Ahí es donde se manifiesta el carácter del cristiano ante la corrección o la reprensión. ¿Y sabe qué pasa? Existen dos formas de reaccionar ante la corrección o la reprensión. Una, rechazar la corrección. En el Antiguo Testamento encontramos al rey Usías, quien ingresó al templo a quemar incienso en el altar del incienso. El punto es que esta acción no le correspondía a él, le correspondía a los sacerdotes. Y cuando le llamaron la atención al rey Usías, en vez de aceptar la corrección, se enojó y como castigo divino se enfermó de lepra. Y en 2 de Crónicas 26:18 dice: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y más adelante en el versículo 19 dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, es decir, se puso furioso, y en su ira se fue contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Por no aceptar la corrección, por no aceptar humildemente que lo corrijan o lo reprendan. Ahora, ¿qué pasa cuando aceptamos la corrección? A diferencia de Usías, tenemos a Moisés, que no rechazó la corrección, y el consejo de su suegro Jetro en cuanto a cómo atender todo el trabajo y las responsabilidades que tenía sobre su hombro, aceptó el consejo y rápidamente lo puso en práctica. Con un corazón humilde, aceptó el consejo, aceptó la corrección y dijo: tienes razón y lo voy a hacer. ¿Por qué uno aceptó y por qué otro rechazó la corrección? Y la respuesta es: por su carácter. El carácter de uno y el carácter de otro. Mire, las personas que no tienen el carácter de Cristo ante la corrección, ya sea de un padre, de un amigo, de una autoridad, al igual que el rey Usías, se enojan y no aceptan el consejo. Y muchos dicen: pues es que yo soy así y nadie me va a cambiar. Otros dicen: nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Pasa en todos lados, hermanos, incluso en la iglesia. Muchos hermanos, cuando son corregidos por su autoridad, por su líder, se enojan y optan por irse de la iglesia, hablando mal de todo el mundo. Y así pasan de iglesia en iglesia porque quieren hacer lo que se les da la gana y no quieren que nadie les diga nada, que nadie les corrija. En cambio, aquellas personas que sí tienen el carácter de Cristo, cuando son corregidos, tienen
la humildad de aceptar la corrección, la enseñanza o la disciplina. No importa cuán grande pueda ser, no importa cuán nivel sea de autoridad que tengas. Mira, Moisés era un grande de Dios, pero aún así, él no tuvo una actitud equivocada. No dijo, ¿qué me vas a enseñar a mí si yo soy el consentido de Dios? ¿Tú qué me puedes enseñar? Sino más bien tuvo la humildad, el carácter para aceptar la corrección y el consejo que le daban. Mira, la Biblia nos dice allí en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y te voy a leer otra versión más actual. Dice, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. En la corrección es donde se revela el carácter cristiano. La meta del cristiano es tener el carácter de Cristo. Y quiero concluir con esto. La meta de todo cristiano es llegar a ser semejante a Cristo. Así lo dice la Escritura. Efesios 4:13 dice, hasta que todos, y cuando dice todos me incluye a mí y te incluye a ti, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me gusta comparar versiones. Mire lo que dice esta versión. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Entonces, si nuestra meta es ser como Cristo, también es necesario tener el carácter de Cristo, quien ante las tentaciones no pecó, ante las pruebas no desfalleció, ante las calumnias, heridas y todo lo que pasó, las heridas que sufrió, decidió perdonar. Y finalmente, si queremos ser como Cristo y tener su carácter, tenemos que conocerle a Él. Porque si no conocemos a Cristo, ¿cómo queremos tener el carácter de Cristo o implantar el carácter de Cristo en nosotros si no sabemos cómo es Él? ¿Y cómo lo conocemos? De la misma manera como cuando usted quiere conocer a una persona. Si usted quiere conocer a Jesús, debe de pasar tiempo con Él, en oración, leyendo las Escrituras. Y usted debe permitir que Él sea el centro de su vida en todo, absolutamente en todo. Y entonces llegará un momento en que usted se parecerá a Cristo y tendrá su carácter implantado en su vida. Y una vez implantado, el mundo lo verá. El mundo sabrá quién es usted, porque usted va a reflejar la imagen de Cristo a través de sus actitudes y de su forma de ser, de pensar. Y cuando alguien le vea, diga, ahí va un cristiano con carácter. Esa persona tiene el carácter de Cristo. Aquel varón, aquella mujer refleja realmente que Cristo está en su vida.
que le ha dado el control total a Cristo para que lo guíe y lo lleve a ser lo que Él quiere que seamos. Y de esa manera entonces podemos decir que tenemos el carácter de Cristo. Pero, como dije hace rato, nos corresponde a nosotros formar el carácter de Cristo. No lo va a hacer tu esposa por ti. No lo va a hacer tu esposo por ti. No lo van a hacer tus hijos por ti. No lo van a hacer los papás por los hijos. Lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Eso es lo que nos corresponde. Y Dios hará lo demás. Y Dios nos ayudará. Y Dios hará lo que tiene que hacer para cambiar el corazón del hombre. Amén.